Ya, estamos grabando, chiquillos. Estamos grabando la clase, chiquillos. Ustedes saben que esto después ustedes pueden acceder y revisarlo cuando lo estimen conveniente. La clase de hoy va a versar o va a tratar sobre la Alta Edad Media, ¿ya? La Alta Edad Media es una de las dos divisiones que se estableció tradicionalmente para entender, estudiar lo que se conoció como Edad Media, que fue un periodo de 1000 años de historia, que tradicionalmente se establecían sus límites desde la caída del Imperio Romano Occidental, el 476 después de Cristo, hasta lo que fue, algunos consideran la caída de Constantinopla en 1453 y otros consideran el descubrimiento de América, entre comillas, descubrimiento de América, chiquillos, en el año 1492. ¿Ya? Esa es la larga Edad Media, o la gran Edad Media, que dura aproximadamente 1000 años. Y nosotros hoy día vamos a abocarnos a la primera parte, o mejor dicho, esta semana nos vamos a abocar a la primera parte de la Edad Media. ¿Ya? Bueno, ¿qué hablamos la semana pasada? Recuerden que estuvimos hablando de la Edad Antigua, o el legado clásico, que le llaman también, del mundo griego y romano, ¿ya? Le dimos la clase del martes, harta vuelta a Grecia, su origen, el origen de su nombre, en qué épocas principalmente se ha dividido el estudio de la historia de Grecia, hasta que llegamos al legado cultural, donde hablamos a nivel político, de la democracia, las formas de gobierno, del conocimiento, también hablamos del arte. Y luego vimos Roma y nos dimos cuenta que el legado romano iba por otra línea. Por ejemplo, por el derecho romano, por los cargos públicos, por magistraturas, por la religiosidad que nos heredó, que fue el cristianismo, ¿ya? Y un idioma que fue el latín, que por mucho tiempo fue el idioma oficial del mundo. O sea, si bien uno podía hablar español, otro podía hablar portugués, otro francés, otro alemán, otro italiano, todos en el fondo también hablaban el latín, por lo tanto era una lengua en común que tenían. ¿Ya? Eso fue en resumidas cuentas lo que nosotros abordamos como legado clásico, chiquillos. Ahora vamos a hablar sobre la Edad Media y vamos a partir hablando sobre el concepto de Edad Media. ¿Cuál es la concepción que existía sobre la Edad Media en esta época? ¿Ya? Y denme un segundito, chiquillos, voy a hacer un pequeño ajuste y vuelvo. Ahí sí. Chiquillos, la Edad Media en sí originalmente había un prejuicio frente a ella. Había un juicio negativo sobre esto y se establecía que era una edad de atraso, una edad oscura, donde en el fondo se cortó el progreso que venía ocurriendo en el mundo clásico, en el mundo griego, en el mundo romano. ¿Ya? Ese es el prejuicio que existe, ese en el fondo es la connotación negativa que tuvo la Edad Media, por mucho tiempo. Por mucho tiempo se la vio como el paréntesis del progreso de la antigüedad hasta que volviésemos al progreso del Renacimiento. ¿Ya? No, y de hecho por eso recibe su nombre de media. En el fondo se entiende que es el espacio que hay entre medio de la antigüedad clásica y el Renacimiento o Edad moderna. Este concepto negativo, chiquillos, de la Edad Media, viene de la gente de la Edad Moderna. La gente de la Edad Moderna, o también le llamaban los modernos, eran intelectuales, ¿ya? Que no supieron en el fondo valorar los legados que nos dejó el mundo medieval, que son muchísimos, chiquillos. De hecho, la civilización occidental en la cual nosotros nos desenvolvemos día a día, tiene su origen en la Edad Media. La idea de los estados nacionales, por ejemplo, que existen hoy día, como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, en el caso de Europa, Francia, Dinamarca, España, Portugal, Italia, Inglaterra, tienen su origen como concepto, como teoría en la Edad Media, porque el primer estado-nación que surge en el mundo es Francia, ¿ya? Como la monarquía francesa, donde tenían una ley en común que se aplicaba en todo el territorio francés, y también teníamos elementos culturales en común, un idioma, una religión en común, santos patronos en común, festividades, ¿ya? Un idioma. Ese concepto de Estado-Nación que nosotros lo tenemos interiorizado porque nos desenvolvemos en él, es propiedad de la Edad Media. Otro ejemplo, las matemáticas, chiquillos. Yo ahora estoy escuchando el profesor Miguel Acarán.
Las matemáticas que nosotros conocemos son árabes. Los números que utilizamos día a día son los números árabes. Ese 1 que dibujas con el palito así, o este 3 que aparece acá abajo en la diapositiva, son números árabes. Y encuentran su origen o llegan a Europa en la Edad Media. Los primeros estudios sobre las alergias, chiquillos, por ejemplo, son de la Edad Media. Cuando los científicos árabes o los intelectuales árabes se daban cuenta que se acercaban a una flor, aspiraban su aroma y le daban ganas de toser. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona alérgica? Se dan cuenta en la Edad Media. Las embarcaciones que nos permitieron llegar a América, las carabelas, son de la Edad Media. Y tienen su origen también en la cultura árabe mezclada con otro tipo de embarcaciones que se manejaban en Occidente. A lo que quiero llegar, chiquillos, es que la Edad Media no es una época de atraso, no fue una época de retroceso cultural, no fue una época de tinieblas, como muchas veces se le llamó, sino que por el contrario, fue una época de avances, de crecimiento, de progreso, que en el fondo nuestra civilización occidental actual no la podríamos entender sin la Edad Media como tal, ¿ya? Además tenemos otro elemento extra. La Edad Media consolidó una Europa cristiana. O sea, una Europa que se creó, se forjó bajo el paraguas del cristianismo. Religión monoteísta que desciende del judaísmo, cuyo principal profeta, en el fondo, o quien toda aquella persona que es cristiana considera el profeta, es Jesucristo. ¿Ya? Entonces tenemos esa Edad Media que rompe, en el fondo lo que te he dicho yo, rompe con el estigma, con el prejuicio existente en esta época. Así que no sé si alguien tendrá alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta sobre estos chiquillos. ¿No existen dudas, consultas, inquietudes sobre el tema? Ya. Si no existen dudas, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Bueno, este es un esquema que lo que nos está explicando, chiquillos, es lo que vamos a ver en esta semana, que va a ser la Alta Edad Media, donde vamos a hablar del Islam como religión, como cultura, la consolidación de las órdenes monásticas en Europa y cuál fue la importancia que estas tuvieran. Tiene razón, para el cristianismo es el Hijo de Dios, pero para otras religiones, perdón, es considerado el profeta. Por ejemplo, los judíos lo consideran profeta, los musulmanes lo consideran profeta. Tienes toda la razón ahí, Ron, ¿ya? Entonces vamos a hablar del Islam, vamos a hablar de la consolidación del monacato en Europa y la importancia que tiene el monacato, o las órdenes monásticas, también la importancia que tiene la religiosidad en esta época, ¿ya? Visto no desde una perspectiva teológica, no una perspectiva desde la fe, sino que desde una perspectiva histórico-política, chiquillos, porque la religión tuvo un rol fundamental en las decisiones políticas que se tomaron en la Europa de la época. Vamos a hablar también un poquito de lo que fue la sociedad feudal, cómo se construyó, qué características tenía, ¿ya? Y por último hablaremos de las migraciones germánicas o migraciones bárbaras que afectan al continente europeo, ¿ya? Y que son de mucha importancia para entender cómo se va a conformar Europa. Porque cuando se termina de dar forma a Europa y Europa termina de consolidarse como continente, como civilización, con ya más o menos los límites definidos de las culturas, de los que posteriormente serán países, en esta época. Vamos a hablar un poquito del Islam. El Islam, chiquillos, es una religión, ¿ya? O una cultura, una civilización que surge en Arabia, en lo que hoy día se conoce como la península arábica. De hecho, específicamente surge en lo que hoy día conocemos como Arabia Saudita, ¿ya? Donde nació y vivió un profeta de nombre Mahoma, ¿ya? Mahoma originalmente no era profeta, él nunca se dedicó a la religión en esa época. De hecho, Mahoma primero fue un comerciante, una persona que viajaba principalmente entre las ciudades de la Meca y Medina.
que son las dos principales ciudades de la religión musulmana en el mundo. La tercera es Jerusalén. ¿Ya? Cuenta el relato, chiquillos, que a cierto punto mítico probablemente, que a Mahoma en un momento se le apareció el arcángel Gabriel, arcángel propio de la religión cristiana. Y dice el relato que el arcángel Gabriel tomó a Mahoma y se lo llevó a Jerusalén. Y le mostró el lugar, le habló de la historia de la religiosidad y le dijo, tú, Mahoma, vas a ser el elegido y el encargado de construir la religión definitiva. Porque dimos el primer pasito con el judaísmo, el segundo pasito lo dio el cristianismo, y tú vas a dar el paso final, y tu religión se va a llamar Islam. ¿Ya? Y de hecho, por eso se ha establecido históricamente que el Islam está emparentado con el cristianismo, con el judaísmo, por un origen en común. De hecho, los tres reconocen su origen en común en el profeta Abraham. Y atrás en la historia de la religión, chiquillos. Y por eso le habla de religiones abrahámicas, porque descienden del profeta Abraham. ¿Ya? Y en el caso tanto del cristianismo, el judaísmo y el islam, las tres son monoteístas. Eso significa que creen solamente en un Dios. No son como los griegos que creían en muchos dioses, o los romanos en algún momento de su historia, y como los hinduistas que tienen un panteón de dioses que tú eliges cuál te gusta más, o los egipcios que tenían muchos dioses, o los escandinavos que tenían muchos dioses. En fondo, ellos creían solamente en un Dios, de hecho lo proponen como un Dios de amor, ¿ya? En fondo es un Dios que viene a entregar amor al mundo y el mensaje de él, en resumidas cuentas, como ámense los unos a los otros, ¿ya? Pero hasta ahí nomás llegan las similitudes, después comienzan a diferenciarse bastante los unos de los otros. En el caso del Islam, chiquillos, la principal característica que tiene es que es una religión que entendió que para expandir su fe tenía que expandirse territorialmente. Y la expansión territorial significa, en palabras simples, chiquillos, tener que hacer la guerra, conquistar territorios y de esa manera imponer su cultura, sus costumbres, sus tradiciones. ¿Qué fue lo que hicieron exactamente los musulmanes? Este pueblo que tomó al Islam como religión partió expandiéndose primero en Arabia, ¿ya? En Arabia Saudita, o lo que hoy día también se conoce como Yemen, en Omán, en Emiratos Árabes, Qatar. Se comenzó a expandir por la península arábica y después comenzó a expandirse hacia todas las direcciones posibles. Se expande por el norte de África, avanzando hacia el oeste. Hacia el este se mete en lo que es Medio Oriente, lo que sí, de hecho, lo que dice Ron lo voy a tocar al final de que termine este punto. ¿Ya? Se expanden por lo que hoy día Irak, Irán, todos los países terminados en Tan, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajistán, Afganistán, Azerbaiyán, Kirguistán, Turkmenistán, todos esos países terminados en Tan, llega al norte de la India y posteriormente, chiquillos, va a llegar hasta lugares como Indonesia, donde en Indonesia parte importante de la población es musulmana también. O sea, se logró expandir, chiquillos, prácticamente desde Arabia hasta llegar pasado a la India, por todo el norte de África, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, y también logró penetrar en Europa por todo lo que es la península ibérica, hasta prácticamente conquistarla toda del 750. De hecho, le quedó solamente una pequeña porción que nunca fue conquistada en la zona de Asturias, en el norte de España. ¿Ya? También se expandieron por el norte, se fueron expandiendo por Oriente Próximo, por lo que hoy día se conoce como Palestina, Israel, Jordania, Siria, Líbano, Turquía. También comenzaron a ingresar por lo que es la zona de los Balcanes, por el sur de Italia. O sea, se expandieron bastante estos chiquillos y en gran parte se fue a través de campañas militares. Y aquí voy a responder lo que me preguntó el Ron en el chat, o lo que el Ron estaba escribiendo. De hecho, sí, muchas religiones recurrieron o se expandieron también a través de campañas militares, pero el Islam tiene una particularidad, es la única que lo reconoció abiertamente. ¿Ya? Ellos abiertamente decían que era necesario conquistar territorio. El cristianismo era como más
A ver, como que no, que vamos a evangelizar, siempre le buscaban como el giro, el eufemismo, la forma bonita de decirlo, a pesar de que también lo hicieron, de hecho. Por ejemplo, en el caso de América, la expansión del cristianismo en América también estuvo manchado por sangre, por el aniquilamiento de pueblos indígenas, por la Inquisición, pero quizás no en esas lógicas de campaña militar en el fondo, de voy a hacer una campaña militar para expandir mi religión. No fue tan así explícitamente, ¿ya? Yo creo que por ahí puede ir la diferencia, pero en el fondo comparto tu apreciación, ¿ya? Y de esa manera, en lo que es en todos los lugares donde se expandió el Islam, se incluso cambiaron los nombres de las divisiones administrativas. Ya no hablábamos de imperios, sino que hablábamos de califatos. Por lo tanto, ya no hablábamos de un emperador, sino que hablábamos de un califa. Que nosotros en Chile le demos a esa palabra otra concepción es netamente idiosincrático, o sea, de nuestra idiosincrasia chilena. Pero el califa es una persona que gobierna un califato, o sea, es un emperador. Y por otro lado estaban los emiratos, y el emirato es un reino. Por lo tanto, el emir va a ser el rey, ¿ya? Y esa nomenclatura hasta el día de hoy la ocupan los países de habla musulmana, ¿ya? Así que eso en cuanto a una breve descripción del Islam, chiquillos, ahí tienen tres conceptos clave en un recuadro que te hablan de religión abrámica, del monoteísmo y de lo que es Oriente Próximo, ¿ya? Chiquillos, hasta ahí. ¿Dudas, consultas que tengan, inquietudes que tengan? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas sobre esto? ¿No hay preguntas, chiquillos? Ya. Vamos a ver entonces. Acá lo que ustedes están observando es un mapa que te muestra la expansión del Islam hasta el 750 más o menos. O sea, en los primeros 100, 120 años del Islam como religión establecida. ¿Ya? De hecho, voy a colocar acá el láser. Acá, lo que ustedes están viendo en color este naranja más oscuro es el territorio original donde surgió el Islam y hasta donde se expande el Islam en la época del profeta Mahoma, ¿ya? Que es este sector. Lo que hoy día prácticamente sería Arabia Saudita, Omán, Yemen, Emiratos Árabes, Dubái, estos sectores. Y esta forma que existe acá se le llama península arábica, ¿ya? Después de la muerte de Mahoma, viene lo que se llamó el califato ortodoxo, que fueron los sucesores directos de Mahoma, que se expandieron por el norte de África, en la zona de Egipto, llegaron hasta lo que es hoy día Libia, ¿ya? Y también se expandieron por Oriente Próximo, lo que llaman el Levante, Siria, Palestina, Israel, Líbano, Jordania, todo este sector, que tradicionalmente también se le llamaba Palestina, ¿ya? Lo que es Irak, Tigris y Éufrates, aquí se ubicó Mesopotamia en algún momento, y aquí está lo que es Irán hoy día, lo que se conoce en esta época como Persia. También llegaron lugares como Armenia, y entrando lo que este sector se llama el Cáucaso, ¿ya? Tras el fin del califato ortodoxo viene el califato omeya, que fue la primera gran dinastía que existió, que fue bastante breve, pero logró expandirse por lo que es parte de lo que quedaba de Persia, donde está en Irán, los países terminados en Tan, ¿ya? Y prácticamente llegó a la entradita de la India. Aquí está acá prácticamente el límite con la India. Y aquí están todos los países terminados en Tan, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Pakistán, etc. ¿Ya? La zona que le faltaba de Anatolia, ya entrando en lo que es Turquía hoy día, bueno, sí, prácticamente Turquía, ¿ya? Y aquí lo que es la zona que se le llamó coloquialmente el Magreb, que es Argelia, Túnez, Marruecos, el norte de estos países, y aquí entró en España. Y también tomó un pedacito de Francia, aquí en lo que es Narbona. Pero todo esto prácticamente es España y Portugal, que fue dominado por los musulmanes. Por eso hay una época de la historia de España que se llamó la Reconquista,
que partió prácticamente de 750, hasta 1492, cuando se termina la expulsión de los musulmanes de España. O sea, fueron prácticamente 700 años de dominación musulmana en España, donde los musulmanes impusieron su lenguaje, su cultura, su arquitectura, su conocimiento, ¿ya? Y eso también ahí permitió que, en el fondo, en España también se desarrollara un conocimiento bastante avanzado para la época. Y eso también, chiquillos, nos lleva a pensar que nosotros en algún porcentaje de nuestra sangre tenemos sangre musulmana. Recuerden que nosotros fuimos conquistados y colonizados por los españoles. Y los españoles estuvieron 700 años, chiquillos, peleando con los musulmanes y conviviendo con los musulmanes. Por lo tanto, tiene que existir ahí alguna mezcla de raza y nosotros probablemente tengamos algún porcentaje pequeñito, pero tengamos un porcentaje de sangre musulmana. De hecho, no tan pequeñito porque hubo en Chile una fuerte llegada de colonos palestinos a Chile, ya a comienzos del siglo XX, así que tenemos por ahí nuestra sangre árabe, lo cual explicaría que exista gente que tenga pinta de árabe, o sea, por el pelo, por la nariz, por la barba, ¿cachai? Cosas por el estilo. ¿Ya? Bueno, los otros colores que aparecen acá, lo que está en verde, lo que quedaba, lo que iba quedando del Imperio Bizantino para la época, el Imperio Romano de Oriente, y lo que estaba en azul eran los estados lombardos, ¿ya? Que eso lo hablaremos un poquitito más en detalle cuando hablemos de migraciones germánicas. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan hasta ahí, chiquillos? ¿Inquietudes? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas, chiquillos? Ya. Vamos a avanzar entonces. El legado de los musulmanes en Occidente, chiquillos. ¿Qué nos dejaron estos tipos para la posteridad? Las matemáticas. Que ustedes tengan hoy día que estudiar las hermosas asignaturas de matemáticas con el profe Miguel, se debe a estos tipos. Y que estudien los números como los tienes que estudiar también. Porque los números que ocupamos, vuelvo a insistir, son árabes. De hecho, los árabes agregaron en Occidente el concepto del cero. El cero, que no es en el fondo, nosotros hablamos del número cero, pero el cero en sí no es un dígito. Es la ausencia de. Lo agregaron los árabes. En América, los mayas conocían el uso del cero, pero en Europa nadie lo conocía. Los griegos no lo conocían. Chiquillos, ¿alguno de ustedes conoce cuál es el cero en números romanos? No lo van a conocer porque no existe. Fueron ellos quienes incorporaron el cero. Y eso cambió completamente las matemáticas. ¿Ya? Por lo cual también cambió lo que es el cálculo matemático como tal. En la navegación, el origen de la carabela, esta embarcación que uno siempre escuchó cuando chico, que fue la que llegó a América, que en el fondo una de las tres era carabela, las otras dos eran naos, otro tipo de embarcación, es una embarcación que surge a partir de las embarcaciones árabes, con las cuales los árabes comerciaban con la India, a través del Océano Índico, y también a través de navegar el Mar Rojo, por ejemplo, y allí en el fondo llegó ese conocimiento a Occidente y nosotros pudimos construir la carabela como tal. A nivel de arquitectura, en España sobre todo, quedan vestigios de la arquitectura árabe, ¿ya? Que tiene, no sé si ustedes probablemente lo habrán visto, pero voy a ver si lo puedo dibujar acá. Unos arcos que son así. Bueno, me quedó bastante feo, pero que son algo así. A ver si lo puedo hacer bien. Hay unos arcos que son así, me quedó bastante feo, pero que son de origen árabe, ¿ya? De hecho, si no me equivoco, atrás del líder hay como un gran terreno, una gran propiedad, que tiene arcos de ese estilo en la entrada, ¿ya? Nos quedó eso, nos quedaron las mezquitas como templos, chiquillos, los palacios que existen en España como la Alhambra, que si quieren después la pueden googlear y buscar como la Alhambra, lo pueden escribir como sea, igual les va a aparecer.
son parte del legado arquitectónico que nos dejaron, del conocimiento de arquitectura. Por ejemplo, construir arcos, la idea de los jardines interiores, ¿ya? También esta lógica del área verde en el fondo, dentro de la casa, que después será aplicada en la casa española, tiene una influencia también del mundo árabe. Los árabes eran muy de construir jardines extensos, donde en el fondo había algo estético, de poder mirar algo bonito, ¿no? Mirar puras paredes. ¿Ya? Y también en la medicina, chiquillos, los árabes destacaron mucho. Son de los primeros de comenzar a hacer disecciones del cuerpo humano, de hacer análisis del cuerpo humano, de cómo funcionaba, de por qué la mano se mueve cuando yo hago esto. En el fondo se mueve, qué se mueve dentro de mi organismo, chiquillos, para yo poder hacer así. ¿Ya? Investigaciones, chiquillos, sobre la óptica, sobre los ojos de las personas, no sería oftalmología, ¿ya? El estudio de las alergias, las cirugías. De hecho, eh, los árabes fueron pioneros en hacer cirugías, chiquillos, y cirugías complicadas. Por ejemplo, alguna cirugía, no sé, al cerebro, por ejemplo, la podían hacer y tenían los conocimientos de la técnica. O sea, en medicina los tipos fueron secos, chiquillos, y el legado que dejaron, todo el conocimiento que dejaron sirvió como base para después desarrollar la medicina moderna. Así que los árabes nos dejaron, chiquillos, muchos legados para Occidente y en el fondo se te va demostrando que la Edad Media no era una edad oscura ni atrás. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una carabela, que es una embarcación que tiene como ancestro las embarcaciones árabes que se ocupaban para navegar por el Índico, navegar por el Mediterráneo, por el Mar Rojo. Y en el otro costado, ahí tenemos un grabado que en el fondo están haciendo podríamos decir, una intervención quirúrgica o una disección de un cuerpo humano. Me tiro más por una disección, porque probablemente que te estén estirando el intestino de esta manera, no lo van a hacer con una persona que esté viva, ¿ya? Pero probablemente ellas estaban haciendo en el fondo investigaciones médicas de cómo era el cuerpo humano en su interior, ¿ya? O sea, eso te habla de un pueblo que tiene tiempo para dedicarse, es un pueblo que está constantemente guerreando en conflicto, no va a destinar minutos de su vida, chiquillos, a investigar esto. Así que por eso resulta bastante interesante. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, chiquillos, sobre esto. Algo que le llame la atención. ¿No hay consultas? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la religiosidad de la época y vamos a partir haciendo una distinción que es fundamental que a ustedes se les quede guardada en la cabeza, chiquillos, que es el clero regular y el clero secular. Clero regular se va a aplicar en este caso, el clero regular son las órdenes monacales, los monjes, ¿ya? Y el clero secular es el sacerdocio, el cura de pueblo, el obispo, el cardenal, el papa. Como dato, en esta época, te estoy hablando del año 500 al año 1000, más o menos, los sacerdotes se podían casar, podían tener familia, podían tener heredero, en el fondo, podían tener una vida común y silvestre. El cambio, chiquillos, ocurre en el siglo XII, cuando en un concilio donde se juntaron todas las grandes jerarcas de la iglesia, que fue el concilio de Letrán, establecieron que en el fondo los sacerdotes y toda la casta del clero regular y secular tenían que ser célibes, es decir, no podían tener pareja, no podían tener descendencia. ¿Se les ocurre, chiquillos, por qué en el fondo los sacerdotes no pueden tener herederos, no pueden tener descendencia, no pueden tener familia? ¿A alguno de ustedes se le ocurre el por qué? ¿A nadie se le ocurre una teoría de por qué no pueden tener herederos? ¿Por qué no pueden tener familia? ¿A nadie se le ocurre?
tiene que ver, chiquillos, con un tema de la herencia y heredar el cargo religioso y los terrenos que tienes por ser ese cargo religioso. ¿Ya? Recuerden que los cargos religiosos no son heredables en el fondo, porque es la autoridad superior a mí quien me designa. Por ejemplo, si yo soy el curita de pueblo, el Papa va a indicar que yo sea el curita del pueblo a través de un arzobispo o un cardenal, que va a decir, tú vas a ser el curita de Quillota. Por lo cual yo recibo el título de sacerdote. Y en el fondo voy a estar a cargo de la ciudad, voy a tener una propiedad que es la iglesia y la casita del cura. Y si yo tengo familia y tengo un hijo, yo podría heredarle a mi hijo la iglesia y la casita de la iglesia. Porque en el fondo sería una herencia. Pero el título religioso no lo voy a heredar. Porque no es que yo soy sacerdote porque mi padre fue sacerdote, sino es porque se me designó. Por lo tanto, ahí entrábamos en un conflicto. ¿Ya? Un conflicto bastante grave, chiquillos. Y ese conflicto va a llevar que las máximas autoridades de la época se enfrenten, ¿ya? Y al final van a terminar como acuerdos, chiquillos, que en el fondo no tengan hijos los sacerdotes. ¿Ya? Bueno, bien, vamos a hablar un poquitito sobre los cleros, en el fondo sobre las clases religiosas de esta época. El clero regular, que son los monjes vivían aislados del mundo, chiquillos, en palabras así. El monje renunciaba a todo, renunciaba a su familia, a sus herencias, a sus propiedades, y se iba con lo opuesto al convento, o en el monasterio en este caso. Se iba al monasterio, le pasaban una sotana, o una capucha, y estaba todo el día así. Estaba todo el día rezando. Y cuando no rezaba, lo mandaban a transcribir libros, o a hacer alguna actividad para mantener el monasterio. Ya, eso lo vamos a ver igual un poquito más en detalle cuando hablemos en específico de lo que se llama el clero regular. Y los sacerdotes, chiquillos, lo que es el clero secular, tenía fuerza política, chiquillos. ¿Por qué? Porque tenían un soberano, un gobernante absoluto que era el Papa. Y el Papa hasta el día de hoy es jefe de Estado, tiene un Estado chiquitito que se llama los Estados Pontificios, que de hecho son como unas 4 o 5 cuadras dentro de la ciudad de Roma. O sea, tenemos Roma, capital de Italia, y dentro de Roma están los Estados Pontificios, en un espacio chiquitito de unas 5 cuadras, que está la Basílica de San Pedro, el lugar donde se eligen a los papas, la Capilla Sixtina, están ahí, como en 5 cuadritas, y ese es un estado dentro de otro estado. Y ahí están los estados pontificios. En la época medieval era mucho más grande. Era un espacio que podía ser, chiquillos, prácticamente la mitad de Italia en algún momento. Por lo tanto, el Papa tenía un poder político, tenía autoridad política, porque además de ser jefe de la Iglesia, era jefe político, era jefe de Estado. ¿Ya? Y también tenía dentro de lo que es la Iglesia, tenía una jerarquía, había un orden, donde estaba el Papa arriba, luego venían los cardenales, y los cardenales eran arzobispos. Donde estaba Papa, arzobispo, obispo, sacerdote. Iban en ese orden, bajando en importancia. El curita era el curita de pueblo, podía ser un curita de una ciudad importante, un sacerdote. Los obispos tenían a cargo un montón de curitas. Los arzobispos tenían a cargo un montón de obispos, y el Papa los tenía a cargo a todos. ¿Ya? Y ojo, tenían un poder bien importante, porque el arzobispado, el obispado, en la época medieval, también significaba tener territorio. Significaba tener una porción de tierra de la cual yo me preocupaba, de la cual yo tenía a mi control, en la cual yo podía en el fondo también ir cobrando impuestos. Así que no dejaba de ser importante, chiquillos, no dejaba de ser importante el poder político que tenían las autoridades de la Iglesia, que les permitían poder enfrentarse a autoridades como un conde, un duque, inclusive un rey. De hecho, más importante que cualquier emperador era el Papa.
Y si el Papa decía upa, todo el mundo cristiano, que era prácticamente toda Europa, decía chalupa. ¿Ya? Y ahí vamos a entrar al poder social que tenía la Iglesia, que hasta el día de hoy lo mantiene. Hasta el día de hoy tú te vas a encontrar con gente que cree, que opina ciegamente, escuchando lo que dijo el curita de turno, o el pastor, o el predicador de turno. Da lo mismo la religión acá. Todavía nos desenvolvemos en un mundo donde la Iglesia, chiquillo, o de la religión, juega un rol importante en la toma de decisiones sociales. ¿Ya? Y ahí es donde encontramos un grave problema. Un grave problema. Porque muchas veces esas decisiones van a ir en contra de lo que dice el sentido común, lo que dice la razón, lo que dice la lógica. ¿Ya? Piensen ustedes, por ejemplo, chiquillos, cuando han existido grupos de gente que han negado, por ejemplo, la pandemia que está pasando. Han dicho, no ocupen mascarilla, salgan a la calle, júntense, el Señor los va a proteger. Y la gente les cree y le dice, aleluya. Chiquillos, no. Hay cosas que la religión no te puede explicar y que no puede dar respuesta porque está fuera de su área de competencia. Piensen ustedes, chiquillos, que en la Edad Media, volviendo a la época, cuando fue la peste negra, la iglesia culpó a los gatos. Y la gente iba a la plaza pública a sacrificar a su gato. Es como todos aquellos que tienen mascota o tienen gato, es como te dijeran, hay que sacrificar al Michis porque lo hizo el curita. ¿Y por qué tengo que sacrificar a mi gato? En esa época no se cuestionaba, se hacía. Hoy día, por fortuna, chiquillos, la ciencia ha ido demostrando que en el fondo hay cosas que no tienen explicación como en el pasado. De hecho, en la época medieval, después se dieron cuenta que la peste negra empeoró después que sacrificaron a los gatos. Porque los gatos mataban a los ratones, que los ratones eran quienes llevaban la peste a través de sus pulgas. Por lo tanto, el gato ayudaba a controlar la plaga, no la propagaba. ¿Ya? O sea, hay elementos, chiquillos, con la religiosidad, en este caso con el poder social que tiene, con la capacidad de convencimiento que tiene, que si bien hoy día es menor porque la gente cada vez está confiando menos en la religión para explicar los fenómenos, sigue existiendo y sobre todo lo van a ver en la gente mayor. ¿Ya? La gente de más edad todavía escucha el curita de pueblo, el curita de la iglesia de turno, como sí, oye, pero si el curita dijo esto, no hay que creerle siempre, ¿ya? A veces es mejor informarse, chiquillos, por su cuenta, investigar, darse cuenta del porqué de las cosas, ¿ya? Así que, pero en esta época no era así, y en esta época la gente hacía lo que dijese la religión, y si la religión decía upa, la gente hacía chalupa, ¿ya? Ahora, chiquillos, vamos a hablar un poquito de lo que es el clero regular. El clero regular, como te dije anteriormente, eran las órdenes monacales, eran los monjes. ¿Dónde surge, chiquillo, esta idea del monacato? Surge en lo que se llamó la Iglesia del Desierto. La Iglesia del Desierto, chiquillos, surgió en el siglo I o II después de Cristo, poco tiempo después de que Jesucristo fuera crucificado y dice resucitado y ascendido a los cielos, como dice el relato de la Biblia, ¿no? Probablemente el tipo murió. La gente se aislaba del mundo como lo hizo Jesús en esta época de cuaresma, iba a decir cuarentena, chiquillos, pero es cuaresma, que se fueron esos 40 días y 40 noches en los cuales Jesús se fue a meditar al desierto. La gente imitaba eso y se aislaba del mundo. Se alejaba de lo mundano, de lo cotidiano, de lo vulgar en el sentido de común, y buscaba netamente la conexión con Dios y la espiritualidad. Y para eso entendieron que lo mejor era repetir ese ejemplo y aislarse y irse al desierto a vivir. Y por eso recibieron el nombre de Iglesia del Desierto, ¿ya? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que no era muy conveniente irse a vivir al desierto porque terminaban muriendo al poco tiempo por falta de agua y de comida, y dijeron, ok,
Apliquemos esta idea, pero en nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a vivir a un lugar en el cual nos vamos a desconectar del mundo y simplemente nos vamos a preocupar de orar y trabajar. Ok. Y así comenzaron a surgir los primeros monasterios, ¿ya? De monjes. ¿Y el monje qué hacía en el monasterio? Bueno, principalmente orar, rezar y hacía alguna actividad productiva. Cuando me refiero a actividad productiva, piénsenlo, quizá trabajar la tierra para así poder tener alimento, o bien transcribir libros. Los principales guardianes del conocimiento en la Edad Media fueron los monjes, debido a que cuando fueron las migraciones bárbaras y el Imperio Romano Occidental cae, llegaron pueblos que les importaba cero chiquillo el conocimiento y quemaban todo, incluyendo los libros clásicos, los libros de autores clásicos, ¿ya? Todos aquellos que en el fondo sentaron las bases del conocimiento occidental. Para evitar esta catástrofe, los monjes se dedicaron a recuperar libros y comenzaron a transcribirlos uno por uno. En esta época no existía la impresora, no existía la fotocopiadora, por lo tanto tenía que estar a manito. La política. Aristóteles. Capítulo 1. Bla, 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 bla. Iba así. Hasta que terminaba el libro. Terminó un libro, pásame otro. La República. Platón. Bla, 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 bla. Y así. Pásame otro libro. Y empezaron. Y los monjes de esta época fueron gente que se dedicó a transcribir, a transcribir, a transcribir libros, por lo tanto se los fueron aprendiendo. Y a ir aprendiéndoselos fueron también interpretándolos, dándole en el fondo un sentido, y de esa manera también se convirtieron en grandes educadores. ¿Ya? Y de hecho, los primeros intentos o los primeros atisbos de educación siempre estuvieron de la mano, por mucho tiempo han estado de la mano de la iglesia. De hecho, hasta el día de hoy, a nivel de colegio no público, o no estatal, o no municipal, los principales proveedores de servicios educativos a nivel privado en Chile son las órdenes religiosas. Piensen en la cantidad de colegios religiosos que ustedes probablemente conocen, o que tengan que ver con una congregación religiosa. Aquí quiero llegar con eso. Eso que ocurrió tiene su origen en las órdenes monásticas, que ellos al conocer tanto, comenzaron también a entregar ese conocimiento a otras personas y abrieron escuelas. Escuelas donde voy a ir a estudiar, a escuchar ahí al monje, hablarme, no sé, de la historia de Grecia, de la guerra del Peloponeso, de quizá la tragedia griega, qué sé yo. Y así iba aprendiendo, y así fue surgiendo este concepto de escuela. De hecho, el concepto de escuela es bien propio de la Edad Media. Pero también hay un elemento. Si yo soy una persona de pueblo, un común y corriente, que papá era agricultor, mi papá no iba a estar preocupado de, mijito, vaya a estudiar. No es como hoy día de que tenéis que estudiar, cabro chico, para sacar una carrera, para ser alguien en la vida. Que es el relato que a muchos probablemente les habrán dicho más de una vez. En esta época no era así, sino que se entendía que el hijo tenía que aportar a la casa, tenía que ser un miembro productivo de la familia. Por lo tanto, este sistema de educación o esta educación que entregaban los monjes por lo general quedaron más bien destinadas a los grupos más poderosos, a la nobleza, aquel que era un duque, era un conde, que quizá tenía la vida asegurada y no tenía que estar trabajándole un día a nadie, podía darse el lujo de mandar a su hijo a estudiar. Pero el resto de los mortales no. Entonces ahí tenemos un elemento que va a diferenciar, ¿ya? De hecho, también va a ir marcando un aspecto de esta época, que la educación se va a ir entendiendo como algo a lo que podía acceder solamente la gente más acomodada socialmente, principalmente por un tema de que educarse significa tiempo, invertir tiempo, y ese tiempo muchas veces tenía que dedicarlo o invertirlo en el trabajo, ¿ya? Y por último, la característica fundamental, el lema que prácticamente sirvió de norte, de guía para las órdenes monásticas, lo planteó en el siglo
que no me equivoco, quinto antes de Cristo o sexto antes de Cristo, la orden de San Benito, que fue una de las primeras órdenes religiosas que dará pie a los benedictinos, ¿ya? Que se llama Ora et Labora. De hecho, probablemente más de alguno de ustedes habrá escuchado esa expresión, Ora et Labora, que significa orar y trabajar, que son las características fundamentales que hacían los monjes en la Edad Media, ¿ya? De hecho, el Ora et Labora hasta el día de hoy existe. Hasta el día de hoy lo aplican los monjes y de hecho mucha gente que es creyente, pero fervientemente creyente, vive eso día a día. Y es lo que hace en su vida, rezar y trabajar. No importa el carrete, no importa la pichanga, no importa el partido de Chile. Rezar y trabajar. ¿Ya? Y la imagen que acompaña esta diapositiva es la abadía de Cluny. La abadía de Cluny está en Francia, de hecho es de las más importantes, de las que más se tiene información. Se encuentra en una construcción bastante bonita, parece una iglesia, evidentemente tiene un lugar para orar, tiene una iglesia, pero aquí está la sala donde vivían los monjes. ¿Ya? Evidentemente, chiquillos, fue cambiando con el tiempo. No es la misma abadía de Cluny del año 1000, que esta probablemente fue reconstruida unas cuantas veces, ¿ya? Y recuerden que en el fondo el monasterio en este caso es una construcción que tiene como objetivo aislar a la persona. De hecho, muchos de ellos probablemente en la actualidad no tienen conocimiento del mundo exterior, no tienen televisores, no tienen radio, no tienen equipos celulares, así que olvídate de sacarte una foto en Instagram y hashtag Jesús te amo, olvídalo, eso no existe. Ya, de hecho, ellos cuando ingresan a estos lugares, ni siquiera reciben el diario. O sea, ellos se informan por lo que la gente les va contando, quizá cuando los va a visitar. Pero de primera fuente, no, nada, muy poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entienden que su objetivo fundamental en la vida es dedicarse a la oración y al trabajo. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos? Ya, no hay preguntas entonces. Ya, chiquillos. Entonces, antes de dar por terminada la clase, ahí está la pregunta esencial de la semana 15. Ya, que recuerden que siempre se la estamos presentando en la primera clase. Dice, justifique la siguiente afirmación. La Edad Media es una edad de cambios y avances constantes. Fundamente, considerando los contenidos vistos en clases. Entonces, recuerden, justifique la siguiente afirmación. La Edad Media es una de cambios y avances constantes. Fundamente, considerando los contenidos vistos en clases. Chiquillos, insisto con eso último, no busquen internet. La semana pasada a muchos les devolví la pregunta esencial por lo mismo, porque buscaron en internet y no se sentaron en la materia. Céntrense en la materia. ¿Ya? La clase la hago con esa intención, no para que ustedes tengan que googlear de más. Así que, chiquillos, vamos a detener la grabación.